Muy bien, pues bienvenidos a este martes con Maite del 29 de noviembre del 2022. Hoy con un tema muy apasionante que además prometí que iba a hablar de él, culpa versus responsabilidad. Un tema muy interesante que sé que si lo sabes manejar o sabes diferenciarlo, no solamente te va a servir en tu vida, sino también en la pista. Entonces, bueno, vamos a dilucidar este tema. Voy a poner aquí la visión, un momento en el que se me ve a mí, luego abrimos el turno de preguntas. Ahí, un momento, aquí, ahí. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces empezamos. Yo he pensado, claro, cuando estaba preparando la charla de hoy, decía, a ver, cómo, primero, ¿qué significa ser culpable? ¿Vale? Según la Real Academia Española de la Lengua, culpable, voy a ver la definición, primero quiero ver cuál es la definición de culpable. Es alguien que tiene la culpa de algo y culpa es una imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta, mientras que responsable es una persona obligada a responder de algo o por alguien. Repito, culpable es alguien que tiene la culpa de algo y culpa es una imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta, mientras que responsable es una persona obligada a responder de algo o por alguien. Entonces, tendemos a buscar a alguien a quien culpar, ¿vale? ¿Quién es el culpable? Entonces, por supuesto, nadie quiere ser culpable, nadie quiere cargar con la carga de la culpa, y la culpa es algo que se va pasando de unas personas a otras, o de unas instituciones a otras, o de un punto a otro, y cuando nos achacan culpa nos defendemos. Incluso si sabemos que intervinimos en la situación, bueno, aquí dice en el desastre, ¿vale? Porque nuestra admisión de que somos culpables significa que teníamos que cargarnos de culpa y eso nos pesa, o es más, tener que cargar con las consecuencias de tener la culpa. La diferencia entre culpa y responsabilidad, primero he mirado en internet, ¿no? ¿Qué es lo que se dice sobre culpa y responsabilidad? Es que aquí dice la responsabilidad la puedes asumir, la culpa te aplasta, te incapacita para actuar. Interesante, ¿no? O sea, que entiende como la responsabilidad como algo por lo que puedes actuar. Y bueno, en una de estas investigaciones que he hecho por internet ponía, así que hagámoslo fácil para nosotros, en lugar de culpar, vamos a asumir la responsabilidad. ¿Quién es responsable de que algo salga mal? ¿Quién puede darnos la respuesta de cómo salieron mal las cosas? Alguien tendrá la respuesta y podrá responder. Entonces, como veis, esta diferencia o el entendimiento habitual de la diferencia entre culpa y responsabilidad eh, se refiere que la culpa es algo que, como una carga que te cae encima y que todo el mundo quiere quitársela de en medio, y la responsabilidad te da la capacidad de actuar, ¿vale? Como dice aquí, que me parece interesante, podemos asumir la responsabilidad em, en el sentido de que podemos dar una respuesta de cómo, de las cosas que salieron mal, ante las cosas que salieron mal. Entonces, lo que aquí indica, y voy a leer un ejemplo que me pareció interesante de una página también que vi en internet, que explicaba con un ejemplo la diferencia entre culpa y responsabilidad. La responsabilidad, si queréis, es actúas, o sea, te hace capaz de actuar, sin embargo, actúas con el sentimiento de culpa. Entonces, vamos a ver el ejemplo porque es cortito y me pareció bastante interesante. Decía una de las páginas web que he investigado, así de algún psicólogo, que por cierto no me he apuntado el nombre, la próxima vez me lo apuntaré. Hace meses vino una pareja de padres muy preocupados por sus hijos, por uno de sus hijos adolescente. Por lo visto había empezado a consumir drogas, o sea, cannabis en este caso, a faltar a clase, a suspender en el instituto y a mentirles. Para estos padres fue un cambio que les cogió de sorpresa, ya que hasta entonces había sido un niño bueno y que se comportaba bien, niño familiar. En un momento de la entrevista, la madre estalló y se echó a llorar. Empezó a decir que ella era culpable de todo y que tenía que haberlo visto venir.
algo había fallado en la sesión para que ella llegase a pensar eso. Así que tuvimos que parar la conversación y centrarnos en su culpa, trabajarla para convertir esta culpa negativa en una responsabilidad útil. Entonces dice, y aquí este ejemplo sirve para diferenciar entre la culpa y la responsabilidad. Entonces dice, la diferencia es que una persona culpable de algo suele ser también responsable de lo mismo, pero una persona responsable no siempre es culpable. También interesante. Repito, una persona culpable de algo suele ser también responsable de lo mismo, pero una persona responsable no siempre es culpable. Entonces dice, como explicación, si un menor infringe una ley, es responsabilidad de los padres responder por ello, por ejemplo, pagando la multa, pero no quiere decir que sean culpables de nada. El delito sigue siendo del menor. Otra diferencia, esta vez más sutil, según lo que he encontrado en Internet, ¿vale? La culpa es algo que se tiene, mientras que la responsabilidad es algo que hay que hacer. Lo primero invita a quedarse sin soluciones, mientras que lo segundo, o sea, la primera, la culpa te deja sin soluciones, mientras que la responsabilidad invita a la acción, a resolver problemas. Luego dice, la responsabilidad, en cambio, es una actitud, opera a nivel cognitivo más que a nivel emocional. O sea, dice que la culpa es más a nivel emocional y que por lo tanto no se puede controlar. Si una persona se siente culpable, de poco sirve que digamos tranquila, no pasa nada. Igual que es inútil decirle a alguien que está triste que se anime, simplemente se seguirá sintiendo culpable. Sin embargo, la responsabilidad es una actitud, opera más a nivel mental o cognitivo que en vez de a nivel emocional. Por eso, si queremos actuar con responsabilidad, lo mejor es estar serenos y calmados. Es entonces cuando surgen las mejores soluciones. Entonces, bueno, pues según lo que yo he visto o he estado investigando en distintos puestos, simplemente algo que tengo aquí impreso para leeroslo. Un poco el tenor es, la culpa es más emocional, es como una carga, es algo que pesa, es algo negativo. La culpa nadie la quiere tener o buscas culpables fuera de ti y lo que haces es no quieres hacerte cargo de las consecuencias de lo que ha pasado. Mientras que la responsabilidad, en este tipo de ejemplos, te da capacidad, es más mental, te da capacidad para actuar y para encontrar soluciones. Sin embargo, el matiz es que sigues actuando con la sensación de culpa, ¿vale? Porque en el ejemplo que ponía, puede ser que tú te hagas responsable sin ser culpable. Los padres que pagan la multa a su hijo pueden sentirse culpables de que su hijo haya llegado a este punto en el que le hayan dado una multa. O la mamá que se echaba a llorar en la sesión, que se sentía culpable de todo y que tenía que haberlo visto venir. Si dice, bueno, tú no eres la culpable, pero si te haces responsable de la situación que puedes hacer por tu hijo, al final sigue sintiéndose culpable porque la situación es como es. Entonces, esos son los ejemplos de Internet. Ahora yo quiero poner también un ejemplo que lo suelo poner cuando explico la diferenciación entre culpa y responsabilidad. Es un ejemplo que además a mí me pasó de forma real, no con mermelada, pero sí con aceite de oliva en Alemania. Entonces, el típico ejemplo que vas al supermercado y vas con una bolsa, un bolso, te das la media vuelta y se cae, no sé, 6 botes de mermelada y se rompen en el suelo. La reacción más normal de las personas puede ser de distintas maneras, pero la más normal es, pero bueno, ¿cómo me ha podido pasar esto? Es que vaya día llevo, pero ahora se han roto estos 5 botes. Eh, También puede ser que diga, pero ¿cómo esto está en medio? Qué mal colocado está el supermercado, que lo colocan todo estrechito y todo pequeñito. O sea, o echas la culpa al supermercado o te echas la culpa a ti de que vaya día, de que mal, de que te has levantado con el pie izquierdo. Lo que, lo que casi nadie hace es, sin ningún sentimiento de culpa, decir, ok, he tirado estos botes de mermelada, tendré que pagarlos, preguntaré cuánto cuestan y ayudaré a limpiar el desaguisado que acabo de armar.
La reacción normal es o echarte la culpa a ti, te echas la culpa y dices, pero bueno, pero qué horror, pero qué día, pero ¿cómo me ha podido pasar esto? Es que desde luego, o echas la culpa al supermercado o a la gente del supermercado que lo ha colocado todo muy mal. Lo que no nos hacemos cargo es de las consecuencias negativas, ¿vale? Es como una especie de automatismo, además, esto nos pasa a todos, o el de negar, ¿no? Por ejemplo, cuando pues nos pasa, ¿no? Cuando aparcamos y nos ponen una multa y dices, "Ah, bueno, pero por Dios, pero cómo es?". O incluso cuando vas más rápido, vas a más velocidad, dices, no, no, yo, ¿qué me están contando? Sí, no, seguro que no, vamos, es que se han tenido que confundir, porque no quieres la consecuencia negativa de tener que pagar la multa o de tener que pagar el desaguisado o de tener que recoger. Entonces, interesante es la diferenciación de culpa y responsabilidad, porque la culpa es un constructo humano. En la naturaleza no existe la culpa. Cuando un león se come una cebra o caza una cebra y la mata, no se siente culpable. Y se la come, no se siente culpable, se sentirá llena porque está comiendo. La culpa es un constructo humano que tiene una función. Y sería interesante investigar cuál es la función de culpa y para qué las personas utilizamos la culpa. Porque esa es la clave, porque todos usamos la culpa. ¿En qué partido de tenis nos echa la culpa el tiempo, nos echa la culpa el contrincante, nos echa la culpa a los padres que se han metido en el partido, nos ha echado la culpa al contrario que te ha robado bolas, o nos echa la culpa que no has dormido bien, o nos echa la culpa que estás mal? O sea, casi siempre echamos la culpa. Siempre buscamos culpables. En el momento en que buscamos culpables, somos víctimas. Y cuando somos víctimas, no nos hacemos responsables de las consecuencias de nuestras acciones, nuestras actuaciones, porque muchas veces decimos, no, pero es que eso no va conmigo, yo como que no. Entonces, ¿la culpa para qué la usamos? La culpa tiene, o preferimos sentirnos culpables, vamos a poner la función de la culpa cuando nos la echamos a nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, otro ejemplo muy común y muy sencillo, cuando tú llegas tarde a una reunión, a un encuentro con unos amigos, eh, dices, es que no puede ser, de verdad, lo siento, siento llegar tarde, es que me ha pasado esto, ha habido atasco, o la hora se me ha puesto mal, empiezas a sentirte mal, a sentirte culpable, sentir culpa, sentirte mal. ¿Y para qué nos sentimos mal? ¿Cuál es la función de autoculparnos o de sentirnos mal cuando hacemos algo que sabemos que no está bien? Pues es muy fácil. La función es que lo que hemos hecho mal o que creemos que estaba mal hecho, en este caso no llegar puntual, pagamos con malos sentimientos, ¿vale? La culpa la pagas por lo que has hecho con malos sentimientos, mala conciencia, con pero cómo he podido ser tan tonto, o cómo me ha podido pasar esto, o cómo no he podido ver esto. Y entonces, en el momento en que pagamos con culpa y con malas sensaciones, o sea, con malos sentimientos y sintiéndonos mal, ya nos eximimos. Es como una especie de, por decirlo así, de redención. Ya es como si te lavas las manos y dices, vale, ya está, ya he pagado lo que tenía que pagar, he hecho mal, porque la culpa siempre tiene que ver, es un concepto que tiene que ver con la moral. Entonces ya moralmente, ya lo he hecho mal, me he portado mal, he hecho algo que no debería de hacer, otros han tenido que esperar por mí, por ejemplo, si llegas tarde, ya me estoy sintiendo mal, ya digo, no, y muchas veces decir, no, pero es que lo siento de verdad, pero ¿cómo me ha podido pasar esto? Es que llevo un día, o es que mis hijos, es que tengo a mi niño enfermo, y es que nos ha sido imposible llegar pronto. Cuando hacemos eso, primero nos redimimos, ya nos sentimos mal, y además, cuando nos sentimos mal nosotros, esperamos que los demás tengan compasión con nosotros y no digan encima, oye, es que me parece muy mal que hayas llegado tarde. A ver quién se atreve a uno que está diciendo, es que, ay, qué horror, de verdad, discúlpame, te pido perdón, he llegado media hora tarde, pero es que mi niño está enfermo
y es que ha sido imposible. Le vas a decir, oye, mira, guapo, es que estoy aquí media hora, vamos, está a punto de... Dices, no, no te preocupes, por Dios, ¿cómo está? O sea, lo que intentas es que no pase nada, o sea, que las consecuencias sean cada vez menos negativas, lo menos negativas posible. Y entonces estás eximido ya de toda culpa, y eso, aquí está la clave de la cuestión. La culpa la utilizas para eximirte y poder volver a hacerlo. Otro ejemplo sencillo, cuando, por ejemplo, que nos pasa a todos y sobre todo, vamos, y muchísimo a las mujeres, creo que más que a los hombres, porque tenemos más problemas que si algo engordamos, que si que a la dieta, que si esto, que si lo otro, después del embarazo, los cambios hormonales, que te tomas, vamos a poner, no sé, una onza de chocolate y te sientes súper culpable. Pero ya te sientes culpable y al día siguiente que haces, volver a tomar el chocolate, porque ya es como, vale, ya me he sentido mal, ya, ahora ya puedo, ya está, ya puedo volver a hacerlo, porque ya como he eximido la culpa. Entonces te podrías preguntar, y lo mismo lo digo, te lo puedes transportar a la pista, ¿qué pasaría si lo haces sin ningún sentimiento de culpa? Es decir, que te tomas el chocolate y no tienes absolutamente ningún sentimiento de culpa, ¿vale? Entonces, lo que quería explicaros, la función de sentirnos culpables es como si te lavases las manos, que es lo que he dicho, y vuelves a la pureza inicial. Dices, vale, ya está, ya está redimida mi culpa, ya está eximida, ahora puedo volver a hacer más de lo mismo. ¿Vale? Entonces, y con la culpa lo que hacemos es manipularnos a nosotros mismos, porque podemos hacer más de lo que no funciona, y también manipular a los demás, porque si tú echas la culpa a alguien, estás intentando que actúe según tú quieres. Por ejemplo, em, si, si echamos la culpa a otros para sentirnos víctimas de lo que nos da derecho a venganza y nos da derecho a exigir. Y además tenemos razón, porque somos las víctimas. Un ejemplo, si, por ejemplo, vamos a suponer que voy a poner un ejemplo de una mamá, que son las que suelen estar más con los niños, no recoge la habitación su hijo. Y dice, y de pronto eh, se lo dice todos los días, todas las semanas, y de pronto un día se lo dice y le da un mareo. Y dice, ¿ves? Es que me estás poniendo con tu habitación que no haces lo que yo te digo, y ya hasta me estoy enfermando. Entonces es que se crea esa sensación de culpa en el niño o en el hijo para que haga lo que finalmente nosotros queremos. Es el camino más corto, en vez de averiguar qué es lo que pasa en la relación entre mi hijo y yo, que mi hijo no hace lo que le pido. Luego tiene que haber algo, porque los niños en sí no tiene que haber ninguna razón para que no haga lo que quieran sus padres, a no ser que haya ya algo que esté enviciando la relación entre ellos, y eso es lo que hay que averiguar. Pero si utilizamos la manipulación emocional o la sensación de culpa, o hacer al otro culpable, ¿ves? Por tu culpa estoy enferma, o estoy estresada, o me siento mal, o estoy triste, para manipular al otro. Bueno, eso en cuanto al sentirnos culpables y echar la culpa a los demás. Entonces, esa es la situación de víctima. En la pista pasa muchísimo. Cada vez que haces un error y te sientes mal contigo mismo y te enfadas contigo mismo, más de lo mismo. Te sientes culpable contigo mismo por cometer un error que no deberías cometer, por no sacar tu tenis que sabes que estás entrenando, la autoculpa. Muchos se frustran, enfadas o nos frustramos, enfadamos, y al final lo que hacemos es eso, lo que he dicho yo. Ya una vez que te has sentido ya mal del todo y ya estás mal, ya has expiado tu culpa,
y ya puedes volver a hacer más de lo mismo. Y al final no cambias nada. O echas la culpa a los demás, pues este partido lo perdí porque es que esto pasó, esto. Entonces al final, al sentirte víctima, y eso de sentirte víctima o ser víctima, ya lo he mirado en distintos vídeos y en otros martes con Maite, cuáles son las desventajas, pero la desventaja, o sea, el sentirte víctima y echar la culpa a ti o a los demás tiene la ventaja de que no tienes que hacerte responsable de las consecuencias que tiene tu comportamiento, es decir, no tienes que dejar de comer chocolate, no tienes que dejar de hacer errores, no tienes que, lo que sea, si echas la culpa al policía que te ha puesto la multa por ir con exceso de velocidad, no tienes que ir según los reglamentos de velocidad de las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el sentirte víctima tiene muchísimas ventajas, que es que los demás tienen la culpa está fuera de ti, esa es la culpa que se va pasando de uno a otro, no tienes que hacerte responsable, además tienes la comprensión de los demás y te da derecho a devolver el golpe porque te sientes víctima y a la venganza. O sea, la culpa es muy lucrativa y el victimismo es muy lucrativo. ¿Vale? Las desventajas es que no tienes tú las riendas en la mano, sino que la responsabilidad no depende de ti, porque hay algo fuera de ti que está marcando las cosas. Si tú te haces responsable, puedes coger las riendas, puedes, por ejemplo, dejar de comer chocolate si quieres adelgazar o si quieres vivir más sano, en vez de echar la culpa a ti mismo o a otro tipo de cosas. Entonces, importante, y esto enlaza con lo que hemos visto en la última clave mental, solo el que toma la responsabilidad total es verdaderamente libre. Y aquí responsabilidad entendida no como que me hago responsable y actúo, pero me sigo sintiendo culpable, sino de verdad sin ningún sentimiento de culpa. Es decir, simplemente haces algo y sabes que tiene una consecuencia. Por ejemplo, si tú o sea, tú sabes que si tomas el sol sin crema protectora, tu piel se va a quemar. Entonces, coger la responsabilidad no quiere decir que tengas que sentirte culpable si no te has puesto la crema solar, sino simplemente chequear y decir, vale, cuando no me pongo crema solar, se me quema la piel. Eso es todo. No quiero que se me queme la piel, me pongo crema protectora, crema solar. Lo mismo. ¿Que hago un error? Me enfado. Y yo le explico a mis jugadores, cuando te enfadas, no puedes hacer mental, emocionalmente nada más que enfadarte. Tu mente está ocupada con el enfado, con el reproche hacia ti mismo o el reproche hacia lo que te ha hecho hacer el error. Pero no puedes ver el resultado, asumirlo, analizarlo y corregirlo. Es imposible, porque tu mente está ocupada en soy víctima de una circunstancia, del error que me aleja del éxito o del error que no debería haber pasado o estoy enfadándome. Entonces, el que toma la responsabilidad total es verdaderamente libre y el que sigue pensando que es una persona maravillosa independientemente de sus malas acciones. Y aquí está la clave, que tú desconectes el ser con tus acciones. Y ahí es donde la responsabilidad no tiene nada que ver con la culpa, porque la responsabilidad es algo que no puedes poner y quitar, como explican en Internet. Tú eres siempre responsable. También de sentirte culpable. O sea, tú siempre respondes a todo de una manera. Siempre tienes una respuesta. Es imposible, o sea, la responsabilidad no es algo que puedas quitar y poner, como se cree que la culpa se pone y se quita, o la responsabilidad, sino que tú siempre respondes a todo en tu vida. En cada segundo de tu vida estás dando una respuesta, tomando decisiones. Y entonces, si tú te haces 100% responsable de todo lo que tú haces, ¿vale? Eres entonces verdaderamente libre.
justo por eso, porque si tú te haces responsable de todo lo que haces sabiendo que tú no eres ni lo que haces ni lo que tienes, entonces que tu ser no tiene nada, simplemente tú miras qué consecuencias tiene lo que haces y lo que tienes. Y solo el que saca el 100%, solo el que se hace 100% responsable puede sacar todo su potencial además. Porque entonces es cuando empiezas de verdad a darte cuenta qué es lo que funciona y no funciona en tu vida. Y claro que es como algo normal cuando las cosas no te salen bien o tienes acontecimientos muy críticos o incluso dramáticos en tu vida, el sentirte culpable es normal. A mí también me pasa, aunque conozca estos conceptos. Pero en un segundo paso puedes preguntarte, ¿para qué tengo este resultado en mi vida? O sea, ¿con qué intención o qué finalidad o qué beneficio tiene esto para poder cambiarlo? Eso encaja con la clave mental que di la última vez de coger la responsabilidad total de ti mismo. Porque ahí es cuando, pero con el matiz de que tú no eres ni tus acciones ni tus resultados. Y la mayoría de las personas sí que pensamos que somos lo que tenemos y lo que hacemos. Si me comporto bien, soy buena persona. Si me comporto mal, soy mala persona. Y de hecho, muchos padres me dicen que lo único que quieren a sus hijos es que sean felices y buenas personas. O sea, que actúen bien. Tiene su lógica, claro que tiene sentido actuar bien, pero vamos a suponer por un solo instante un mundo en el que no existe el bien y el mal, ni lo bueno ni lo malo, ni lo verdad, ni lo correcto ni lo falso. Vamos a suponerlo por un segundo, que no hay ni bueno, malo, ni correcto ni falso. Yo la primera vez que escuché esto pensé, ¡buah, qué caos! Entonces aquí cada uno hace lo que quiere. No necesariamente, sino que nos regiríamos por la funcionalidad de las cosas, ¿vale? Porque si tú haces algo con lo que los demás pierden, tú también vas a perder. Entonces, todos estamos interesados de alguna manera en que todos ganemos unos con otros. Pero entonces, si no se rige por el bueno, malo, correcto, falso de algo, te regirás por la funcionalidad. Y es más, nosotros de niños venimos de ahí. Un niño no tiene todavía todos los esquemas morales de lo que es bueno, malo, falso, correcto, sino que mira lo que funciona y no funciona en su vida para poder sobrevivir. Y los niños, cuando hacen cosas, no se sienten culpables hasta que los mayores les decimos, oye, eso no lo hagas. No, pero eso está mal. Entonces ahí se forman ya los conceptos morales de bueno, malo, correcto, incorrecto o verdadero, falso. Y ahí es donde ya empezamos a formar lo que es la parte moral. Y esto, la maestría es poder volver a como éramos cuando niños, pero con la conciencia de saber, o sea, dar el paso hacia donde éramos, sabiendo que nos hemos identificado con los resultados y con los comportamientos, y sabiendo que no lo somos, entonces podemos actuar más libres, porque realmente no somos nuestros comportamientos y nuestros resultados, sino que nos comportamos de una determinada manera, pero no somos los comportamientos. Si fuésemos los comportamientos, cuando uno hace algo mal, tendría que quedarse ya para siempre, entonces, pero tenemos la capacidad de cambiar. Es más, por eso aquí en Europa no hay la pena de muerte, porque se puede uno reinsertar o a la sociedad, puede cambiar su forma de ver las cosas, puede pedir perdón, todo eso lo hacemos. Ahora, importante, con esto que digo, que no hay víctimas, no, claro que hay víctimas. Por supuesto que si te pegan un choque con el coche o te roban, eres víctima real, o sea, hay víctimas reales. Pero una cosa es ser víctima real y otra cosa es sentirte víctima durante mucho tiempo. O sea, te pueden robar y tú eres víctima, pero no tienes por qué sentirte víctima de esa situación durante mucho tiempo. Entonces, esto transportado al tenis. Pues te hace muchísimo más libre en la pista porque
te va a hacer que trabajes menos con excusas y o sea, te vas a hacer más responsable de todo de tu juego y vas a poder corregir más rápido. Y eso te va a ayudar a sacar mucho más rápido tu potencial. Y además te va a sacar de la idea de mal jugador, buen jugador. Y todo esto vino a raíz de una pregunta que me hizo una de las participantes, que si me acuerdo bien de la situación, era que había jugado mal el partido porque se había quedado más tiempo en una fiesta. Entonces, según hablaba, y se sentía mal y culpable, entonces según hablábamos, me decía, es que no me podía ir porque yo no tenía coche y se ofrecieron a llevarme, pero yo no quería hacer que se fuesen antes de la fiesta porque entonces me sentía culpable. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, hacerse responsable es en el momento en que ya vas a tomar la decisión de quedarte, preguntarles, pero vosotros, o sea, yo mañana voy a jugar al tenis y me tendría que ir a tal hora. ¿A vosotros os viene bien? Y que ellos digan también sin ningún tipo de sentimiento de culpa ni de compromiso, que digan, pues no, nos gustaría tener el espacio abierto para quedarnos el tiempo que tengamos, o sí, me viene estupendamente, vale, no hay problema. Y entonces, si no pueden llevarte ellos, pues te coges un taxi o no sé, o buscas a otra persona que te pueda acercar o te vas en transporte público. O sea, tú te haces responsable de tu propia vida y no entras de pronto en un conglomerado de circunstancias de la que eres víctima. Y además, víctima quedando bien, porque no quieres ser la mala, porque no quieres obligar a tus amigos a que se vayan antes, entonces te acuestas tarde, pero al final juegas mal al tenis y al final los que pierden son los que han quedado contigo al tenis porque has jugado mal y encima estabas medio dormido o medio dormida. Bueno, pues esto era un poco la separación y sobre todo, para decirlo desde la filosofía contextual, que es el trasfondo del que siempre cuento las cosas, que es lo que he conocido en Alemania. eh, la responsabilidad no la puedes quitar, siempre es responsable. O sea, todo lo que tú decides y haces en cualquier situación tiene sus consecuencias. Cuanto más despierto estés y más consciente de las consecuencias que tiene lo que haces, tanto más podrás cambiarlas. Y no necesitas la culpa para nada, ni para redimirte, ni para espiar, ni para eximirte, ni sé de cuántas palabras he utilizado como para lavarte las manos. Entonces, esos son más conceptos morales. Para finalizar, la última tríada. Si aquí tenemos la dialéctica, ¿vale? Dialéctica filosófica. Si tú tienes la tesis de moral, la antítesis es el pecado. O la inmoralidad llevado más al pecado. Y nos movemos entre la moral y el pecado. Cuando te comportas moral, te sientes bien. Cuando cometes el pecado, comer la tableta de chocolate, o ese donuts que te encanta, o ese croissant, te sientes culpable, pecaminoso. Entonces, si tú quitas este concepto, el tercer nivel, la síntesis, sería actuar con integridad. Integridad es la que te hace actuar según tus principios y no principios ya establecidos. Y eso sería el principio de responsabilidad, ¿vale? Y que te saca de los conceptos más morales de cómo tienen que ser las cosas. Bueno, pues con esto lo dejo aquí y respondo a vuestras preguntas. Yo creo que ya me he extendido bastante. Si queda cualquier cosa por... quizás terminar con una pregunta, tengo aquí apuntada la pregunta de un papá que me hacía uno de los padres con los que trabajo, que me decía, ¿cómo puedo hacer feliz a mi hijo? Porque si no lo consigo me siento mal o me siento incluso culpable de que mi hijo no pueda ser feliz. Entonces, primero lo que le aclaré, y seguro los que me seguís sabéis que tú no puedes hacer feliz a tu hijo es el único que se puede hacer feliz a sí mismo, y la única manera que tú puedes hacer, lo único que está dentro de tu responsabilidad, sin ningún sentimiento de culpa ni nada, es para que tu hijo pueda ser feliz, sé tú primero feliz. O sea, toma tú la responsabilidad de tu vida y sé tú feliz, porque tu hijo va a aprender de ti. Y me dijo, buena respuesta. Digo, sí, claro, ahora ¿cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo hago para ser feliz? Bueno, pero es un poco una pregunta que creo que ejemplifica un poco todo el conglomerado de lo que os he dado hoy. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Abro la pantalla de nuevo. A ver aquí. Aquí, galería. Perfecto.
¿Quién tiene pregunta al respecto? Mira, Maite, Fernando. un comentario. Luego ya hablaremos de alguna cosa que pueda parecer una pregunta, pero esto es un comentario inicial. Ujú, Tú estás hablando en un contexto occidental, ujú, donde hemos tenido una tremenda influencia de la religión, y sobre ujú, todo la religión cristiana, católica o sus adyacentes. ujú, Esas religiones están diseñadas por la evolución que han tenido, etcétera, en generar el sentimiento de culpa, en ujú, definir la culpa ujú. y en incidir sobre la culpa. Claro, ahí Por, nacemos en culpa directamente. efectivamente. Ujú, Por lo tanto, sí, ya, cuando nacemos ya somos culpables del pecado mm, original. de pecado original, exacto. Entonces, digamos que esa sensación de culpa a la que tú te has referido muy bien es casi genética en Mm, nuestra civilización. Yo he tenido ocasión de estar muchas veces y vivir algún tiempo en Japón, ujú, donde lo que tienen es una religión shintoísta ujú, que no tiene nada que ver con las mm, cuestiones de culpa. mm, Una religión budista, pues que es muy tolerante. ujú, Efectivamente, sí que tienen el bien y el mal, sí que tienen reglas, tienen leyes, tienen delitos, tienen toda esa serie de cosas. Pero su actitud ante las cosas es completamente distinta a la que tenemos nosotros, mm, incluido la actitud al trabajo. ujú, O sea, cuando nosotros tenemos mucho trabajo, estamos molestos, porque, mm, joder, carga tengo estoy hasta las narices, lo que tengo es ganas de dejar este trabajo. Estamos así. El japonés considera que el trabajo es un servicio que tiene que dar a la sociedad. mm, Nosotros el trabajo es un castigo. mm, Dejaron el paraíso y tuvieron que ganarse el sudor con el pan con el sudor de su frente. Están mm, castigados. mm, Estamos castigados. mm, Y nacemos con ese castigo nos enseñan desde el principio a tener ese castigo. mm, Mientras que otras culturas no tienen esa enseñanza y lo tienen, todo eso lo tienen trascendido, no entienden ese aspecto. mm. Era simplemente un comentario. No, pero Y muy, ujú, todo tu discurso va muy dirigido a una mentalidad occidental y a lo mejor tiene que tener unos matices diferentes en una mentalidad más oriental. más oriental, Y es seguramente. bueno que nosotros reflexionemos sobre ello viendo lo que es la mentalidad oriental. No vamos a poder cambiar porque ya es muy tarde, para algunos lo tenemos muy tarde, ¿no? Pero aprendemos de eso mucho. Entonces, yo me veo a mí mismo que en general no tengo tanto sentimiento. He reflexionado mucho sobre esto que te estoy hablando, ¿no? Mm, Que no tengo ese sentimiento de culpa. El otro día, pues me han puesto multas de tráfico pues 3 o 4 veces en mi vida. Bueno, pues el otro día me pusieron una. Yo ujú, entré en la autopista y entré y me puse a 120, que es la velocidad que tenemos aquí en España para ujú, ir a ujú, pistas. Y un coche de la policía me adelantó y me dijo de parar en un sitio seguro y me dijo, usted ha sobrepasado los límites y tal. Yo cuando me vi el coche, miré el cuenta kilómetros, estaba a 120. Y el policía me dijo, usted ha sobrepasado el límite porque en la zona en donde usted se puso a 120, el límite era 80. ya, Ni, él ni- tiene un dinamómetro, él ujú, tiene todas las pruebas del mundo, si no, no me para. ujú, Ni se me ocurre discutirle, porque él tiene las evidencias y yo no. ujú, Me ocurre disculparme porque efectivamente yo me había pasado. ujú, Pues ya está, se asume y ya sé que esa zona tengo que tener cuidado porque ahí la velocidad máxima son 80 y no 120. mm, Jugando al tenis pasa lo mismo. O sea, tú llegas a una bola que se te queda muy corta. O sea, que te tiran una bola y tú vas a ella, pero se queda muy corta, te han faltado un pasito. Entonces, no es que te cabrees porque el otro te tira la bola corta, o porque bota poco, o porque lo que sea. Vamos, lo que a mí se me ocurre es analizar
que lo que tengo que hacer es pues estar más sobre las puntas de los pies para poder tener más movilidad. Ahora, eso no me da a mí Pero esa movilidad. ¿cuántas veces no hemos pensado? Es que a mí con esta gente que juega tan flojo no me gusta. O con los que Sí, todos hay tenemos veces, ese, lo que dices tú, no es como una especie de automatismo, que es que todos tenemos eso de, sí, ah, hay veces que te cabreas con ese, sobre todo si es muy reincidente, ¿no? Pero lo que voy es que al no tener el sentimiento de culpa, tampoco te libra de tener el problema. exacto. Lo que te permite es analizar mejor las causas del problema y tratar de enmendarlas. Pero Mm, muchas veces son causas de tipo, digamos, estructural, de tu propia forma de moverte, que lo tienes que corregir es en un entrenamiento mucho más focalizado. Es decir, te puede dar mm. una solución a largo plazo. Claro, yo creo que la clave de lo que yo he contado hoy es que, o sea, el tomar la responsabilidad total te hace libre porque puedes corregir y porque no necesitas sentirte mal cuando las cosas no salen como tú quieres. O sea, como dices tú, ¿no? Discutir con el policía o sentirte mal o decir, pues vaya, o sea, sino simplemente es mucho más tranquilo. Dices, vale, sí, lo asumo, ya está. Que no estoy de acuerdo, puedo recurrir la multa o no, o pago la multa, si pago por adelantado pago menos, ta, 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 ta. Ese es el ejemplo de la multa. En la pista de tenis te haces mucho más responsable y no lo pasas tan mal, porque mientras que te estás sintiendo culpable, te estás sintiendo realmente mal, te estás enfadando, te sientes mal porque estás jugando con este que no te gusta o con gente que dices que no. Entonces, al final es todo como mucho más transparente. Claro. Sobre todo te permite establecer una estrategia de mejora. Exacto, un cambio, que de eso se trata, ¿no? De una transformación y un cambio para que puedas tener un resultado distinto en la pista y en tu vida. Y esto quiere decir que saber esta diferenciación no te vas a sentir nunca culpa. Yo me veo muchas veces, pero eres consciente y en el momento en que eres consciente dices, vale, ¿y ahora qué hago? Como conoces la diferenciación, dices, ¿ahora qué elijo? ¿Ser culpable o me hago responsable? Claro. Pero esos son... Yo para terminar, veo ahora la mano de Patricia, cuando me pasó esto en el supermercado, me pasó con botellas de aceite de oliva. En Alemania compré 2 botellas, las metí en la bolsa y la bolsa estaba rota, yo no me había dado cuenta y se cayeron al suelo. Yo me hice la longis total. Yo dije, yo dije, uy, yo dije, no me ha visto, y hice así, digo, no me ha visto nadie, chin, 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 me fui del supermercado que había cerca de casa. Y luego yo, según iba a casa, decía, Maite, ay, 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 y digo, va, las botellas esas es que no puede ser. No sé qué, yo no sé qué, yo dije, no, no, pues, que voy a hacer del zapatistas que se armó. Yo no quería saber nada de las botellas de aceite. Nada más que quería hacer mi compra rápido y irme a mi casa que tenía que trabajar. Y ya pasando los días y ya digo, tengo que ir a comprar, digo, yo no puedo ir a ese supermercado, me daba mucha pena ir al supermercado. Hasta que un día dije, a ver, Maite, tú que vas a coaching, que sabes la diferencia entre culpa y responsabilidad. ¿Hasta cuándo vamos hasta cuándo te vas a poner como una niña pequeña? Vete al supermercado, diles que has tirado las botellas de aceite y dile que lo vas a pagar. Y efectivamente me fui al supermercado, chin, 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 fui allí y le dije a la cajera, oiga, mira, el otro día, no sé, habían pasado 2 días a lo mejor, ¿no? Digo, mira, hace 2 días estuve aquí y se me rompieron 2 botellas de aceite, las quiero pagar. ¡Ah, fuiste tú! La mujer súper cabreada me echó un chaparrón y yo pensaba por dentro, te lo mereces, Maite, porque esto no se hace así. Tiene todo el derecho a estar enfadada. Dice, es que, dice, desde luego no entiendo por qué no puedes decir, yo me tocó recogerlo justo cuando íbamos a terminar de trabajar. Y yo dije, lo siento mucho, digo, ¿cómo la puedo compensar por las molestias causadas? Digo, ¿le gusta el chocolate? Dice, sí, la compré una cajita de chocolates. El señor, el dueño me dijo, no tienes que pagar el aceite. Le compré la caja de chocolates y todo en paz. Tú no sabes lo bien que me sentí. Yo me sentí como 3 metros más grande diciendo, pero esto es todo por no pagar 2 botellas de aceite que había roto. O por no tener que ver con el problema. Te Que, costó más el chocolate que las botellas. no, al final, no, digo,
Maite, te va a costar menos pagar el aceite que pasarte los días sufriendo por no ir al supermercado que te coge al lado de casa, por la pena de que te vayan a decir algo. Dice Claro. que pues mejor pagar el aceite que pasar pena, culpa y, comportándote como una niña de 3 años. Así que dale, de verdad que fue literal. Así pasó la cosa. Pasa Confesiones. mucho, ¿eh? Pasan esas cosas, pasan. Pasan, pasan, mucho, mucho. Es más fácil pedir disculpas y Sí, decir, porque mira, claro, yo fui ahí al supermercado y cuando me cayó el chaparrón, pues la señora, claro, le había tocado limpiarlo todo y no sabía quién, y los cristales, y yo le dije, ¿cuánto lo siento? Dice, pues, digo, me parece bien que venga usted. Dice, por lo menos vienes a disculparte. Digo, sí, yo vengo porque no, es muy mal, lo hice muy mal, discúlpeme. Me fui corriendo del supermercado. Bueno, y compré un par de cosas, pagué y me fui. Bueno, Patricio, Fernando, tu pregunta, o sea, tu comentario está o sí, sí, está. Únicamente recomendarte una cosa. dime. Con la pastilla de chocolate que te comes a escondidas detrás de la cortina, relájate y disfruta. Por eso digo por eso, ¿qué pasaría si lo haces sin ningún sentimiento de culpa? Lo único que tienes que saber es, dice, si quiero adelgazar, este chocolate no me va a ayudar a adelgazar. Hay una voz interior que dice, bueno, a lo mejor no es tan terrible y sigo adelgazando a pesar de de este goncita de chocolate. Pero bueno, Pones una penitencia de 1 hora más de tenis y ya está. el tiempo dirá. Patricio, No, solamente un comentario como sí. para cerrar la idea de lo que mencionaste. Justamente creo que tengo un caso que se me dio la semana pasada, ¿no? Incorporamos un chico nuevo al equipo que venía a cubrir el reemplazo de una persona que se había ido justamente. Y él tenía una cirugía ambulatoria que no me dio un aviso ni nada. Y Ujú, bueno, comentó que se hizo la cirugía a la mañana y que no iba a estar disponible tuvo una semana. A lo cual nosotros veníamos hablando, estamos preparando una competencia que él sabía y demás. Y justo un día antes, él nos dice esta noticia. A mí me agarró como una especie de bronca porque se venía hablando, él no avisa, yo no tuve un plan B que armar ni nada. ujú, Entonces tuve que salir a buscar un jugador a último momento en la galera. Encontré un muy buen jugador, terminamos sacando un top 3 con este jugador que potenció más el equipo. Comparado a ujú, este chico, yo ya venía viendo que del todo no me cerraba ni nada ujú, y decidí incorporarlo al equipo, ¿no? Ahora, sentí que este chico ya estaba para titular y este que tuvo este problema, que superó todo lo demás, yo lo tenía que bajar de una forma. En su momento me hubiera agarrado culpa por esas historias que decís de la infancia del pasado, porque a mí en su momento no me dan oportunidades, me cancelaban o elegían a otro mejor que yo, o lo que sea, y hubiera dicho, bueno, lo dejo de suplente, lo dejo algo, todo lo demás. Bueno, ahí creo que saqué la culpa de lado y actué un poco más con el profesionalismo, ¿no? Y decir yo no tengo culpa de que te hayas operado, ni vos tenés culpa de operarte. Es una situación que se nos dio a los dos, yo tengo presentando una competencia, un equipo, y los torneos no nos esperan y demás, entonces tuve que explicar de que no lo iba a continuar con él, tuve que dejar mi culpa, mis emociones de lado y explicarle de que era una decisión profesional. Él si me hubiera dado un plan B o algo pudimos haber hecho, no me lo dio, yo tuve que salir a reemplazar con un jugador distinto que me terminó gustando más que él y todo demás, entonces tuve que explicar de que no voy a continuar con nosotros, que bueno, lamentable la situación, me ponía un poco esos zapatos de lo demás, pero bueno, yo tengo que continuar con mi proyecto, tengo que continuar con los competidores que nos esperan todo lo demás, y bueno, dejé de lado mi culpa, de lado, para informarle de que no voy a continuar ni nada, y que bueno, entendía de que él no tenía la culpa de que se haya complicado la operación, que no me avisó ni nada parecido, pero yo tampoco tenía culpa de que se haya tenido que operar cuando él sabía lo que estábamos programando, cuando él aceptó estar con la disponibilidad que tenía atrás. Y bueno, creo que resolvimos, nos terminó siendo un buen torneo, porque como decís vos, tomé como responsabilidad y dejé la culpa de lado para poder tomar esa decisión que nos terminó yendo mejor de lo que yo esperaba y ujú. demás, pero sí creo que decís algo que es muy clave, la conciencia. O sea, cuando vos podés distinguir cuándo tenés culpa o cuándo empezás a sentir culpa en esa situación y la podés como empezar a trabajar y dejar de lado, sí creo que tiene que haber un factor que para mí es clave, es el de la conciencia. Y generalmente cuando tenemos culpa, en muchas situaciones como la contás de la mamá, del chico, de esto, de que nos enojamos, de que culpamos al que nos tira la pelota corta y todo lo demás, es porque realmente no tenemos conciencia de cuándo nos sentimos culpables o funcionamos automático, entonces no podemos tener como ese pensamiento, como decir, racional, analítico, sin juicio, para poder tomar una decisión correcta y necesitamos de alguna manera
ver cómo logramos esa conciencia para poder discernir esos sentimientos que quizás afectan como si vos, pero son nuestros, no es que lo genera el afuera, son como nosotros Mm, percibimos el afuera y nos ujú. genera. Pero bueno, justo me quiero cerrar la idea y se me dio justo un caso parecido por eso y vi culpa de su responsabilidad y bueno, como estuvo en torno a eso. Perfecto, gracias Patricio por compartir. Al final, ¿el chico este dónde está? ¿Se ha ido a otro equipo o dónde está? No, yo le dejé 48 de plazo para que él decida si quiere continuar como un suplente Ujú, o quiere elegir otro equipo y quedó en él. Nomás le avisé que yo tenía como idea titular este otro chico que entró por él y bueno, nos ujú, terminó como gustando más. ujú, ok, muy bien. Gracias, Patricio. Sí, Leandro. Sí, quería compartir, me trajo a la memoria, recién cuando me trajiste a la memoria cuando recién compartías, que a veces uno busca, por ejemplo, echarle la culpa a alguna situación. Me pasó hace poco en un partido de torneo que hacía mucho que no me pasaba, que lo jugué tan libre, sin ningún enojo. De Ujú, hecho, bastante suelto en los golpes. Bueno, lo gané muy bien al partido. Lo gané como 6-3, 6-2, con un rival igual o mejor que yo, pero jugué suelto al punto de que eh, em, cuando por ello hacía un error, me daba vuelta y me reía. Por ejemplo, decía, te faltó ponerle el moño. O sea, por ejemplo, cuando le dejaba una pelota muy servida, ujú, y me reía, pero como que en ningún momento, lo que sí hacía era cuando, por ejemplo, tiraba una pelota en la faja, me daba vuelta y hacía el movimiento, lo corregía, y después en el siguiente movimiento bueno, salía bien. Y salió un partido, pero excelente. Inconscientemente por ahí ahora pienso, digo, que a veces uno busca el enojarse para decir, fue culpa de que me enojé, o culpa de, no sé, el viento, o no sé, alguna situación externa. Pero ese partido fue tan lindo por el hecho de entender de que lo estaba disfrutando y no buscar la culpa en ningún lado, ¿no? mm. Pero el resultado buenísimo y el disfrute del partido en sí. Por eso decía Eh, que ahí es cuando sacas todo tu potencial, cuando te haces 100% responsable, o sea, cuando no buscas sí, excusas, ahí es cuando puedes sacar más tu potencial, porque te da la posibilidad de cambiar y de corregir, que era lo que tú estabas haciendo, ¿no? Según cuentas, estabas corrigiendo. sí, 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 Mm, pero mm, libre, digamos, de enojos, que a veces uno el enojo lo usa como para culparlo y entonces justificar, bueno, yo perdí porque me enojé o me saqué. exacto. Pero estuvo Ujú, buenísimo, sí. mm. Gracias también por compartir. Bueno, veo que vais sacando conclusiones aquí de la culpa-responsabilidad. Sí, 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 sí. Vale. Álvaro, yo no sé, ¿eres también de Argentina? ¿Eres el Álvaro de Argentina que conozco? No, ¿no? No sé. Ah, no, de De México. México, claro, Hola, nuestro Maite, en Álvaro. México. Hola, Sí, ¿qué aquí tal? estoy. Sí, Llegué un poquito Álvaro. tarde, Sí, no te preocupes. pero Bienvenido. aquí estamos. Bien. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta? No, 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 de momento no. Todo bien. Después me pongo al corriente con todo el video. Muy bien, gracias. Quería compartir algo más. Sí, Leandro. Que de hecho me recordó Álvaro, ahora que apareció, justo compartí hace 3 semanas atrás, en uno de estos Zooms, de los martes con Maite, que Álvaro hizo una acotación que yo dije, y vos lo avalaste como diciendo muy certero, de Sí. que yo no estaba haciendo las cosas de manera como todo el mundo, porque Ah, sí, lo como de si no. ser distinto. Ujú, Exacto. Y ujú, bueno, y evaluando en eso digo, es verdad, busqué un profesor, yo le dije, bueno, voy a tomar una clase porque los profesores con los que he ido no me han gustado. Y me pareció tan profesional que ya le pagué todo el mes que viene ujú, y empecé una clase, pero muy, muy técnico, me gustó mucho, ujú. pero también lo tomé a través del consejo de haber tomado estas reuniones por Zoom. Sí. El dejar Bueno, de ser así como exclusivo, ¿no? Al decir, no, bueno. vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Buenísimo. ¿Ves, Álvaro? Ya has transformado aquí la vida de Leandro. Nada, pero fue el conjunto, lo que es El la conjunto, sí, sí, sinergia, sí. ¿no? Porque, por Ajá. ejemplo, yo estoy buscando como una salida, porque para mí el tenis es como el trampolín después a llevarlo a todo orden de la vida. Mm, Y para mí el tenis es como la vida, o sea, es como todo conjunto. Y pues después también tengo muchos proyectos. Hoy, de hecho, cumplo 3 años de casado, así que Ah, felicítenme. enhorabuena. Aniversario de Es más, boda.
Mi esposa se llama Sol y me dijo mandarle saludos a Maite. Ah, bueno, pues encantada igualmente, de Sí, vuelta. pues siempre, como siempre, los últimos, desde que te conocí, todo el tiempo nombrándote o escuchando videos, ya te conoce. Ok, ok, vale, pues la mandas un saludo también de mi parte. Bueno. Pero quería agradecer eso porque gracias a esta sinergia, bueno, estoy cambiando también mi manera, que me doy cuenta que estaba errada. Perfecto. Bueno, me encanta que lo utilices para cambiar a mejor, que vayan las cosas fluyendo. Sí, Y sí. quería preguntarte, Álvaro, ¿cómo va México Sí, en el Mundial? muy mal. Muy mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, muy mal, finalmente creo, más allá de los resultados, ¿no? Pues no tienen gol y no tienen forma de generar. Ah, ¿pero Entonces, ha perdido un partido o dos o qué le ha pasado? perdió uno con Argentina y Ajá. empató con Polonia. Ah, bueno, pues todavía, Tiene pero todavía. posibilidades de pasar, sí, tiene posibilidades de pasar, pero aquí, bueno, yo sí lo relaciono porque yo con estas terapias, bueno, con estas sesiones contigo, Ujú. a mí me han ayudado y he avanzado, he empezado a obtener resultados, porque cuando Ajá. yo te pregunté la primera vez, yo tenía una situación de que pues me costaba mucho ganar, ¿no? Ujú. Me gastaba, aunque a veces el rival era a lo mejor de menor nivel, me Ujú. costaba mucho cerrar el partido o y bueno, por eso fue la aportación que le hice a Leandro, ¿no? Porque en tu caso me dijiste que o sea, a lo mejor no quieres ganarlo, ¿no? Porque si piensas que lo ganas fácil, ya no hay nada más por hacer, Ujú. ¿no? Entonces he mejorado mucho, pero bueno, aquí nada más para el comentario de México, por ejemplo, el delantero que venía de una lesión, Ujú. pues es el que eligieron para jugar y dices, pero pues no está listo para competir, ¿no? Una cosa es que se haya recuperado físicamente, pero no está para competir. Entonces, en estas sesiones contigo, pues cuando llego a una cancha, pues tengo que concentrarme, tengo que llegar preparado, tengo que hacer hasta cierto ritual de vestirme, de todo eso, Ujú. para enfocarme en el partido, ¿no? Ujú. Y cuando uno no está listo para competir, porque pues, por varias razones, pues no estás al 100, ¿no? Entonces, cuando no compites al 100 creo que disminuye drásticamente tus posibilidades, por muy bueno que seas. Mm. Y es para mí algo que le pudo haber pasado a México, de que pues, el equipo no está para competir, aunque el jugador pueda ser bueno, en este caso el delantero, pero no está listo para competir, entonces era mejor no llevarlo, ¿no? Ujú. Pero bueno, o sea, estáis todavía, quiere decir que habéis perdido un partido y ganado, empatado otro, ¿no? Empató uno y perdió uno. ¿En qué grupo estáis? ¿Con quién? ¿Con Argentina ahí? Sí, con Argentina, Polonia y Arabia. Ah, vale, Arabia, ok, ok. Sí, mañana Pero tiene todavía que tienen ganar. posibilidades, Álvaro. Es decir, Sí, si llegan a sí, ganar el próximo, podrían clasificar. sí, sí, tiene que ganar y golear. Claro, El y pues tema está Claro, estáis aquí, igual que Alemania. sí, el sí. tema está que no ha metido ningún gol y le digo a mi esposa que luego me pregunta, no nada más es no meter gol, lo que pasa es que no has generado ni jugadas para meter un gol. Entonces, obviamente, como todo, pues para meter un gol necesitas generar. Y ahorita no lo ha hecho, entonces mañana tendría que prácticamente ser un equipo totalmente diferente de lo que no ha hecho, ¿no? Bueno, aquí Yo creo que ahí está lo complicado, la expectativa que dices, bueno, ¿y cómo lo van a hacer si no lo han hecho? Mm. Bueno, como el fútbol levanta pasiones. Yo estoy siguiendo, yo vi el partido de Alemania-España y bueno, no estoy muy al tanto, tengo que ponerme más, imprimirme un calendario porque si no, no. Y bueno, y Fernando, nada, tu fútbol no lo estás viendo, ¿no? Yo es que lo veo como un conjunto de millonarios Ajá. en calzoncillos corriendo detrás de una pelota, cuando podrían comprarse todas las pelotas del mundo. O sea, no lo entiendo el fútbol, no lo he entendido nunca, ¿no? Lo has Pero no lo entendido. entiendo no en este sentido, la ironía, aparte de la ironía, ¿no? Yo he visto partidos de fútbol y junto con alguno que entiende de fútbol. Y lo que yo veía eran los millonarios corriendo detrás de la pelota.
Y lo que veía mi compañero o mi amigo era otra cosa. Veía la estrategia, veía la colocación, veía los que no estaban jugando, cómo estaban posicionados y las capacidades que cada uno tenía. Para él era un libro abierto infinitamente complejo. Claro, Para Fernando, mí se pero queda en visto así, el tenis también son unos millonarios en pantalón corto corriendo Claro. de la pelota. Y te diría que más millonarios que en el fútbol, Más por lo general. millonarios, bueno, Sí. no sé yo muy bien. Sí, más Sí. desde Eso luego. es lo que pensarían los del fútbol, del tenis, claro. Claro, al final en el tenis con raqueta, calzoncillos y una pelotita pequeña. Maite, pregunta. ¿Vos por qué equipo hinchás o simpatizás? ¿España España, o Alemania? Pues estuviste mucho España, tiempo en Alemania. España. España. Primero España, porque yo soy española, he vivido toda mi vida en España, luego ya me fui con 24 a Alemania, pero si pierde España, Alemania, a muerte. El otro Ah, día, de hecho, claro. cuando iba a España 1-0 me daba pena por los alemanes. Digo, "Ay, Así les que van a empataron. eliminar". Pero no, sí, España, España. Si juegan España y Alemania, siempre voy con España. Soy, vamos, Claro. sí. Claro. Pero ya me han preguntado un par de veces, ¿de tú con quién vas? Digo, Bien. eso de, ¿la duda ofende? No, claro, yo soy española, española. Lo que pasa es que, claro, que han tantos años en Alemania, pues también. Vos sabés, Maite, que en todas tus estrategias mentales, ahora Sí. como que veo el fútbol desde otra visión, por ejemplo, el día que le gana Arabia a Argentina, o por ejemplo el día que hace gol Messi con México, Ujú, se empieza a ver mucho la parte mental y emocional. Arabia, por ejemplo, le gana a Argentina desde una charla del DT que les cambia el mental completamente y ellos empiezan a jugar más fuerte, más rápido, todo que Argentina y le ganan una potencia futbolística. El día que Messi hace el gol, se pone a llorar. Porque se nota que tiene una presión interna, producto del ambiente, de si quedamos o no clasificado y todo lo demás, y mm, justamente yo ahora percibo mejor cuando se ve un jugador que vos ves que la está pasando mal en un partido, o cuando está muy bien en un partido, porque lo ves totalmente concentrado, ujú, mentalizado y todo lo demás. Y quizás en el tenis es como que a veces la emoción se ve, pero es más fácil de verlo, pues es un solo jugador. Bueno, últimamente en el fútbol empiezo a ver mejor cómo ves rápido cuando los jugadores están pasando mal un partido mentalmente o no, producto de, bueno, quizás no buena preparación mental, no buena preparación emocional y todo, y es como que encima el fútbol es muy pasional y se ve todavía como más en evidencia que quizás en otros deportes. mm, sí. Sí. Bueno, pues entonces ponemos el broche de oro en el Mundial, que ganen los mejores, a los millonarios corriendo en pantalón corto. Me ha encantado. En calzoncillo. Bueno, pues entonces el próximo martes con Maite será... el próximo martes con Maite no, el martes que viene es fiesta, aquí es puente, es el Día de la Constitución y será entonces Martes eh, 6. Cae. el martes 6. El martes 6 no hay martes con Maite, sino que será ya el martes 13. 13. 13 de diciembre. Preguntas y respuestas. Ahí vamos directamente a las preguntas, así que anotar preguntas que tengáis. Bueno, ahora también se puede hacer Ese. preguntas, pero ahí son libres. Claro. Muy bien, pues un abrazo para todos, mucho éxito en los partidos, mucha responsabilidad y no entendida como difícil ni una carga, sino simplemente como responsabilidad. Exacto. Muy Muy bien. bien, Buenas muchas noches. gracias, un Chao a abrazo, todos. Chao Patricio, Fernando, Álvaro. Muchas Chao Maite. gracias. Chao. Chao, chao a chao, todos. chao a Bye. todos, gracias.